Buenos días, estimados estudiantes. Espero que estén bien junto a su familia. El día de hoy nos corresponde una nueva clase de lenguaje y comunicación, ¿cierto? Donde la clase anterior estuvimos reforzando los contenidos que pertenecen a los textos no literarios. En este caso, un texto que correspondía a una noticia, ¿cierto? Cuyo objetivo era informar y usted debía responder, ¿cierto? Preguntas de comprensión de lectura sobre la noticia. Ahora vamos a ver otro contenido, ¿cierto?, que pertenece al género lírico. Entonces vamos a ver sus características, sus elementos, las actitudes líricas y el lenguaje poético que corresponde a las figuras retóricas o literarias dentro de un texto poético. Entonces ahora en conjunto vamos a ver las características del género lírico, y también vamos a ver, ¿cierto?, el objetivo de la clase de hoy, que corresponde a analizar los poemas leídos para enriquecer su comprensión, considerando los elementos del género lírico, las actitudes líricas y el lenguaje poético. ¿Dónde vamos, cierto, a ver estas características? En el análisis de dos textos poéticos. Entonces, para empezar, vamos a leer un breve fragmento sobre la poesía, ¿cierto?, titulada, llamada El arco y la lira, del escritor mexicano Octavio Paz, donde dice que la poesía es conocimiento, salvación, poder, abandono. Operación capaz de cambiar el mundo, la actividad poética es revolucionaria por naturaleza. Ejercicio espiritual, es un método de liberación interior. La poesía revela este mundo, crea otro. Pan de los elegidos, alimento maldito. Aísla, une. Invitación al viaje, regreso a la tierra natal. Inspiración, respiración, ejercicio muscular. Plegaria al vacío, diálogo con la ausencia. El tedio, la angustia y la desesperación. La alimentan. Oración, letanía, epifanía, presencia. A partir de la lectura del breve fragmento sobre la poesía, debe responder qué opinas acerca del fragmento anterior, qué significa para usted la poesía y si se ha cuestionado esto antes, este tema de la poesía. Luego tenemos, ¿cierto?, las características del género lírico, ¿cierto?, que el objetivo principal de este género es expresar sentimientos y emociones por parte del autor, que se denomina poeta. El autor, o en este caso el poeta, ¿cierto?, vamos a ver más adelante, que utiliza una figura o voz interior, ¿cierto?, que es ficticia para transmitir sus sentimientos, al que denomina hablante lírico, y es esa voz, ¿cierto?, que utiliza este poeta para expresar lo que siente. Independientemente de que el poeta sea un hombre o una mujer, puede utilizar, ¿cierto?, la figura del hablante lírico en un niño o en un adulto. ¿Ya? Puede ser distinta, ¿cierto?, la forma en que se representa el hablante lírico, independientemente si el autor es hombre o es mujer. Entonces, ¿cierto?, remontándonos a los orígenes de este género, ¿cierto?, tenemos que este género se remonta a la cultura griega, donde los griegos, ¿cierto?, participaban de grandes festividades en honor a sus dioses y utilizaban, ¿cierto?, el instrumento de la lira, que es una pequeña arpa, ¿cierto?, donde utilizaban, ¿cierto?, este instrumento para manifestar sus cantos, sus melodías, y celebraban por largos días, ¿cierto?, en honor, ¿cierto?, al dios Dionisio, ya dios de la vendimia, ¿cierto?, y utilizaban este instrumento, que es la lira, para transmitir sus emociones con cantos y ritmos. También, ¿cierto?, tenemos que la estructura de este género está compuesta por el verso, que es cada línea que conforma un poema, que lo vamos a ver, ¿cierto?, en el análisis del texto poético que vamos a analizar. La rima, que es la semejanza o igualdad de sonidos entre dos o más palabras, ¿cierto?, dentro de un verso. Y también tenemos la estrofa, que es el conjunto de versos. Y también el ritmo, que es la musicalidad que le agrega, ¿cierto?, el poeta, ya que también, ¿cierto?, los poemas no solo se manifiestan
en la oralidad, sino mediante la declamación, sino que también se pueden manifestar mediante las canciones, ya que es cierto que ciertos cantautores, cierto, le atribuyen cierta musicalidad y ritmo para enfatizar, cierto, sus sentimientos por medio del ritmo, para que nosotros nos sintamos identificados con lo que ellos nos están expresando, y así se enfatice más, con mayor expresividad, sus emociones. Entonces también tenemos los elementos que forman parte de este género, tales como el hablante lírico, que es el yo poético, ¿cierto? Que es la figura o voz ficticia que utiliza el poeta para transmitir sus sentimientos. El motivo lírico, que es la idea o situación, emoción o sentimiento sobre el cual el hablante lírico construye el poema. Luego tenemos un objeto lírico, que es la representación que permite al hablante mostrar su interioridad, es decir, hacia quién va dirigido esta obra poética, si es a una persona, si es a un objeto o si es a un hecho particular que nos produce ciertas emociones y lo queremos expresar. También, cierto, tenemos un lenguaje poético que utiliza, cierto, el poeta para crear este tipo de obras, donde utiliza estos recursos para embellecer lo que él está diciendo y también para dar una mayor expresividad a lo que él está manifestando. Y también tenemos el temple de ánimo, que es el estado de ánimo que presenta el hablante lírico, es decir, un estado de ánimo de añoranza, un estado de ánimo que puede ser de tristeza, alegría, dependiendo del tema del autor. Luego se nos presentan, ¿cierto?, el hablante lírico, ya la definición en qué consiste, lo que hablamos anteriormente, un ejemplo del hablante lírico, en este caso, ¿cierto?, en el verso: Madre, cuando sea grande, te levantaré en mis brazos. El hablante lírico es un hijo, ya que podemos advertir que lo es, ya que se refiere, ¿cierto?, en el poema utiliza el término de madre. Entonces podemos, ¿cierto?, advertir que se trata de un hijo que, ¿cierto?, está expresando lo que siente hacia su madre. Luego tenemos también el motivo lírico, ya que es la razón o circunstancias que motivan, ¿cierto?, al poeta a expresar lo que siente. Y también, ¿cierto?, tenemos un ejemplo como: de entre mis manos te resfalas, o como te deslizas, edad mía, que mudos pasos traes, o muerte fría, pues con callado pie todo lo igualas. Como de entre mis manos te resbalas, Francisco de Quevedo. Acá, cierto, el motivo sería el sentimiento a partir del cual el hablante lírico construye su poema, que es la angustia del paso del tiempo que conduce inevitablemente a la muerte. En tercer lugar tenemos el objeto lírico, que es el objeto, persona o hecho, ¿cierto?, hacia el cual va referido el poema. En este caso tenemos otro ejemplo, que es: vosotras las familiares, inevitables golosas, vosotras moscas vulgares, me evocáis todas las cosas. Las moscas, Antonio Machado. El objeto, ¿cierto?, corresponde a las moscas, porque el poeta, ¿cierto?, mediante el hablante lírico se dirige, ¿cierto?, hacia las moscas y expresa, ¿cierto?, lo que siente frente a ellas. También tenemos un resumen ya de lo que hemos hablado anteriormente sobre el hablante lírico, ¿cierto?, que es la voz ficticia que utiliza el poeta para expresar lo que siente. Tenemos también un motivo lírico, que es la circunstancia o idea de qué se va a transmitir en el poema, y también hacia quién va dirigido, que es lo que se denomina objeto lírico. Luego tenemos las actitudes líricas, que corresponden, ¿cierto?, a la forma en que se va a expresar el poeta, es decir, hacia qué se va a expresar el poeta. Se puede expresar mediante, ¿cierto?, puede expresar con mayor emotividad, ¿cierto?, sus sentimientos, enfocándose solo a eso. También puede dirigirse a un tú en el poema, o también puede transmitir lo que siente mediante la observación de hechos, o lugares, o acontecimientos. Entonces, debido a ello, se dividen en tres. Primero tenemos la actitud enunciativa, donde expresa hechos o acontecimientos y da a conocer sus sentimientos frente a estos hechos. Por ejemplo: el río Guadalquivir va entre naranjos y olivos. Los dos ríos de Granada bajan de la nieve al trigo. García Lorca.
¿cierto? Acá no está refiriendo, ¿cierto?, su emotividad, ¿cierto?, frente a lo que él siente cuando observa estos hechos de la naturaleza. Luego, en la actitud apostrófica, el poeta se dirige a alguien, es decir, a un tú, a quien llama con intensidad y dramatismo de forma que pareciera entablar un diálogo con otra persona u objeto. Ya lo utilizamos, ¿cierto?, para referirnos a un tú, a una persona en el poema con las siguientes expresiones, por ejemplo, el tú, usted, o nombrando directamente al objeto lírico. Por ejemplo, ¿quieres que te quiera? ¿Quieres? ¿Quieres que te quiera más? Te quiero más que a mi vida. ¿Qué más quieres? ¿Quieres más? Aquí, ¿cierto?, se está dirigiendo el hablante lírico hacia una persona. Y también tenemos la actitud carmínica o de la canción, que es la actitud en la que el hablante expresa directamente sus sentimientos. En ella eleva su canto, ¿cierto? Se expresa con mayor emotividad, interioridad. Ya aquí, ¿cierto?, en esta actitud es donde predomina con mayor eficacia la subjetividad que siente el hablante lírico. Por ejemplo, tengo miedo, la tarde es gris y la tristeza, del cielo se abre como una boca de muerto, tiene mi corazón un llanto de princesa olvidada en el fondo de un palacio desierto. Y ahí, ¿cierto?, tenemos que el hablante, ¿cierto?, manifiesta con mayor intensidad lo que está sintiendo frente a una emoción que le produce, ¿cierto?, recordar algunos hechos de su infancia o lo que él ha vivido. Y también tenemos, ¿cierto?, el lenguaje poético, que se considera, ¿cierto?, dentro del género lírico para poder comprender, ¿cierto?, el lenguaje que utiliza el poeta para transmitirnos sus sentimientos. Entonces, el lenguaje poético, ¿cierto?, corresponde a una manifestación donde el poeta utiliza ciertos recursos que son las figuras retóricas o literarias para embellecer el lenguaje, dar mayor intensidad y expresividad a lo que él está sintiendo. Es decir, puede reemplazar términos que son semejantes por otros, o puede, ¿cierto?, exaltar lo que él está contando, puede exagerarlo, ¿cierto?, para que la persona que lo lea, ¿cierto?, se identifique o pueda identificar, ¿cierto?, cómo está el estado de ánimo del hablante lírico. Entonces, tenemos, ¿cierto?, algunas figuras retóricas, ¿cierto?, que más se utilizan o son más recurrentes dentro de un texto. La primera es la metáfora. La metáfora consiste, ¿cierto?, en denominar un rasgo que es real de una persona o objeto y lo reemplazamos por un término que es imaginario, y este término real con el término imaginario tienen alguna semejanza en común, ¿cierto?, para que el autor lo utilice. Por ejemplo, las esmeraldas de su cara me miran fijamente. El término imaginario acá serían las esmeraldas, ¿cierto? Y luego el término real, que es el que no está, que es el que fue reemplazado, ¿cierto?, por el término imaginario, el término real corresponde a los ojos verdes. Y la similitud, ¿cierto?, que hay entre las esmeraldas y el color de ojos de una persona, ¿cierto?, se asemeja en el color, ya que las esmeraldas son de color verde y la persona tiene los ojos verdes. Y también podemos advertir, ¿cierto?, que las esmeraldas corresponden a los ojos porque nos dicen que me miran fijamente, entonces se nos está refiriendo al sentido de la visión. Luego tenemos la hipérbole, que consiste en exagerar una idea o los rasgos de una persona o el sentimiento de una persona para generar una mayor expresividad en lo que él está sintiendo. Por ejemplo, ya no tengo corazón ni ojos para nadie, solo para ti. Este es la canción Solo para ti del grupo intérprete Camila, ¿cierto?, que nos está, ¿cierto?, enfatizando, ¿cierto?, que él no siente amor hacia ninguna otra persona más que a la que él ama, ¿cierto? Siente cariño. Por lo tanto, está enfatizando sus sentimientos mediante la expresividad de que ya no tiene el corazón ni ojos para nadie, solo para la persona especial que él, ¿cierto?, tiene o siente cierto cariño. Recordemos que las figuras literarias no solo están presentes en los poemas, sino que también están presentes en las canciones, ya que, ¿cierto?, nos permiten entregar mayor emotividad a la canción, ¿cierto?, y a este tipo de textos.
Luego tenemos el hipérbaton, que consiste en cambiar el orden gramatical lógico de la oración de un verso. Ya este orden, independientemente de que se cambie, ¿cierto?, no va a alterar el orden del poema. Ya este recurso lo utiliza el autor como para ir jugando con las palabras. Por ejemplo, volverán las oscuras golondrinas en tu balcón sus nidos a colgar. Gustavo Adolfo Bécquer, lo que puede ser cierto en tu balcón sus nidos a colgar, volverán las oscuras golondrinas. Es decir, no se altera, ¿cierto?, el orden, ¿cierto?, de comprensión del verso, sino que solo se altera, ¿cierto?, el cambio de los versos, pero aunque se genera un cambio en los versos, se comprende de igual manera. Luego tenemos la comparación, que consiste, ¿cierto?, en establecer una semejanza entre dos ideas, ¿cierto?, de modo que se relacionan, ¿cierto?, por esta semejanza, mediante el nexo del, se utiliza acá el nexo de la palabra como, así como, tal como, parece o tal cual. Por ejemplo, tus cabellos son como oro fino. Se nos está refiriendo, ¿cierto?, a que los cabellos de una persona son de color amarillo, por lo tanto se asemejan con el color del oro, que es amarillo. Por eso tus cabellos son como oro fino. Luego tenemos la personificación, que consiste en atribuir cualidades humanas a objetos o cosas inertes o inanimados. Por ejemplo, abro la puerta en otra tierra y pasa la niebla con sus dedos repentinos. Se sienta aquí sobre una silla sola. Me mira sin mirar y se desliza. ¿Cierto? Acá se le atribuye una cualidad humana a la niebla, ya donde dice que pasa con sus dedos repentinos, se sienta, se la mira, ¿cierto? Y se desliza. Luego tenemos la anáfora, que es, ¿cierto?, la repetición de una palabra, ¿cierto?, en repetidas veces en una estrofa en cada verso. Por ejemplo, por una mirada a un mundo, por una mirada, por una sonrisa a un cielo, por un beso, yo no sé qué te diera por un beso. Acá, ¿cierto?, se repite la palabra por en el primer verso, en el segundo verso y en el tercer verso de la estrofa. Es decir, hacia abajo. Se repite la palabra por, entonces eso sería una anáfora. Tenemos una repetición de una palabra al inicio del texto. Y luego la aliteración, que consiste en emplear reiteradamente el sonido de una misma letra en distintas palabras para producir un efecto sensorial en el lector. Por ejemplo, el ruido con que rueda la ronca tempestad, ¿cierto? Acá se utiliza el sonido de la letra R, ¿cierto?, para transmitir un sonido sensorial dentro del verso. Y luego de haber pasado a la literación, nos queda el epíteto, que es, ¿cierto?, una figura literaria que consiste en atribuirle, ¿cierto?, a un sustantivo un adjetivo calificativo para enfatizar sus rasgos. ¿Ya? El objetivo del epíteto no es entregar información sobre una característica del sustantivo, sino que es enfatizar, ¿cierto?, este rasgo que presenta el sustantivo. Por ejemplo, de aquella herida fluía la roja sangre, que testimoniaba la lucha. Acá, ¿cierto?, se nos está atribuyendo que la sangre es de color rojo, ¿cierto? Sangre que correspondería al sustantivo y roja que correspondería al adjetivo calificativo, correspondiente al rasgo de la sangre. Y luego que ya hemos terminado, ¿cierto?, de revisar los elementos del género lírico y también sus actitudes líricas, la actitud enunciativa, apostrófica y carmínica o de la canción, y luego finalmente tenemos las figuras retóricas o literarias más recurrentes, ¿cierto?, que utilizan los poetas para crear su poema. Entonces ahora, ¿cierto?, vamos a leer el siguiente texto y desarrollar las actividades que aparecen a continuación. Se llama Antes de la lluvia, es de Jorge Tellier, un poeta chileno ya nacido en el año 1935, cuya data de muerte es en el año 1996. Entonces el poema se titula Antes de la lluvia. Recuerdo tus palabras mientras las nubes espesas se reunían, preparando la lluvia, esa lluvia que días y días se ocultaba en algún lugar de la memoria.
en algún lugar desconocido del mundo, coronando los sueños. Recuerdo tus palabras, hablabas de conejos y cerezas, de gorriones que comían en la palma de tu mano, de ciudades enormes del otro lado del océano, donde los bares estaban llenos solo de desconocidos. Recuerdo tus palabras y recuerdo aún más tu silencio, que se unió al gran silencio que precede la lluvia. Y luego, como huimos cogidos repentinamente de las manos, como huimos sin saber hacia dónde, ensordecidos por el estruendo de la lluvia. Entonces tenemos las preguntas sobre el texto. La pregunta número 1 indica las figuras literarias presentes en las expresiones subrayadas, ¿cierto? Debe identificar cuál es la figura literaria que, ¿cierto?, se representa en los versos subrayados en el poema. 2. ¿Qué actitud lírica predomina en el poema? Justifique su respuesta con el texto, es decir, debe justificar su respuesta, ¿cierto?, utilizando ejemplos del texto. 3. ¿Cuál es el temple de ánimo del hablante lírico? Fundamente con fragmentos del texto. ¿Ya? ¿Cuál es el estado de ánimo? ¿Cómo se siente el hablante lírico? Si se siente triste, si se siente alegre, por ejemplo. 4. ¿Qué tipo de relación afectiva? Es decir, ¿cuáles son las emociones y sentimientos que se desarrollan en el poema? Es decir, lo que se expresa. Fundamente con fragmentos del texto. 5. ¿Qué características tienen en común el título y el tema desarrollado en el poema? Es decir, el título del poema, ¿cierto?, titulado Antes de la lluvia, ¿cierto?, ¿qué relación tiene con el tema o idea que quiere expresar, ¿cierto?, el hablante lírico? También debe fundamentar su respuesta con ejemplos del texto. Y acá, ¿cierto?, vamos a leer, ¿cierto?, el segundo texto poético número 2, ¿cierto?, que se llama ¿Por qué escribí?, de Enrique Lin, poeta chileno, ¿cierto?, cuyo año de nacimiento es el año 1929 y data de muerte, ¿cierto?, 1988. Antes, ¿cierto?, de la lectura de este texto poético, ¿cierto?, hay que identificar las palabras previas. Para ello, para identificar estas palabras previas, busquen en el diccionario el significado de las palabras destacadas. Por ejemplo, ¿cierto?, acá en el texto poético 2 tenemos las palabras destacadas mendicidad, barroco, maleza, acimas, oropel, guijarros y braceándose, rompiente, fariseo, ¿cierto? Antes de realizar la lectura de este texto poético, tiene como actividad, ¿cierto?, buscar estas palabras que están destacadas y subrayadas ya en el texto, para luego responder, ¿cierto?, las preguntas ya de acuerdo a la lectura del texto. La búsqueda del vocabulario, ¿cierto?, nos va a permitir poder comprender de mejor manera el contenido del poema. Ahora voy a leer, ¿cierto?, en conjunto el texto poético número 2, porque escribí de Enrique Lin. Ahora que quizás en un año de calma piense, la poesía me sirvió para esto. No pude ser feliz. Ello me fue negado. Pero escribí. Escribí, fui la víctima de la mendicidad y el orgullo mezclados. Y ajusticié también a unos pocos lectores. Tendí la mano en puertas que nunca he visto. Y una muchacha cayó en otro mundo a mis pies. Pero escribí, tuve esta rara certeza. La ilusión de tener el mundo entre las manos, qué ilusión más perfecta, como un Cristo barroco. Con toda su crueldad innecesaria, escribí, mi escritura fue como la maleza de flores ácimas, pero flores en fin. El pan de cada día de las tierras eriazas, una caparazón de espinas y raíces. De la vida tomé todas estas palabras, como un niño, oropel y jarro junto al río. Las cosas de una magia perfectamente inútiles, pero que siempre vuelven a renovar su encanto. La especie de locura con que vuela un anciano
detrás de las palomas imitándolas. Detrás de las palomas imitándolas me fue dada el lugar de servir para algo. Me condené escribiendo, a que todos dudaran de mi existencia real. Días de mi escritura, solar del extranjero. Todos los que sirvieron y los que fueron servidos, digo que pasarán porque escribí. Y hacerlo significa trabajar con la muerte, codo a codo, robarle unos cuantos secretos. En su origen, el río es una veta de agua allí, por un momento siquiera en esa altura, luego al final un mar que nadie ve. De los que están braceándose la vida, porque escribí, fui un odio vergonzante, pero el mar forma parte de mi escritura misma. Línea de la rompiente en que un verso se espuma. Yo puedo reiterar la poesía. Estuve enfermo sin lugar a dudas, y no solo de insomnio, también de ideas fijas que me hicieron leer con obscena atención a unos cuantos psicólogos. Pero escribí, y el crimen fue menor. Lo pagué verso a verso hasta escribirlo, porque de la palabra que se ajusta al abismo surge un poco de oscura inteligencia. Y a esa luz muchos monstruos no son ajusticiados. Porque escribí no estuve en casa del verdugo, ni me dejé llevar por el amor a Dios, ni acepté que los hombres fueran dioses, ni me hice desear como escribiente, ni la pobreza me pareció atroz, ni el poder una cosa deseable, ni me lavé, ni me ensucié las manos, ni fueron vírgenes mis mejores amigas, ni tuve como amigo a un fariseo, ni a pesar de la cólera quise desbaratar a mi enemigo, pero escribí y me muero por mi cuenta, porque escribí, estoy vivo. Aquí, cierto, hemos terminado la lectura del texto poético número 2. Luego de haber, cierto, primeramente realizado la búsqueda del vocabulario contextual antes de leer, cierto, el poema. En segundo lugar, leer, cierto, este texto poético, debemos, cierto, después de la lectura, responder las siguientes preguntas. A partir del título, ¿de qué se puede tratar el poema? 2. ¿Cuál es el motivo central del poema? Escoge 2 versos que lo ejemplifiquen. 3. ¿De qué tuvo la certeza el hablante lírico? 4. ¿Qué hechos dejó de realizar el hablante lírico porque escribió? Ítem 3. Identifica lo menos 2 figuras literarias y explíquelas. 2. ¿Cuál es el crimen del que habla el hablante lírico? 3. ¿Cómo es la existencia de quien dedica su vida a la poesía? Fundamente con el texto. Y luego el ítem 4, reflexionar y evaluar. De acuerdo al contenido del texto, ¿elegirías la vida de poeta? Fundamente su respuesta. Hemos, cierto, finalizado la clase, cierto, con las características del género lírico, sus orígenes, los elementos que lo conforman, las actitudes líricas y también el uso de las figuras literarias dentro de un texto poético. Entonces ahora usted debe realizar las actividades y debo recordarle, cierto, que estas actividades van a ser evaluadas de forma, es decir, de manera formativa, ¿ya? Y debe enviarla, cierto, el viernes 26 de junio a mi email que allí aparece, cierto, destacado en azul, ya hasta las 0 horas de ese día. Así que lo motivo, cierto, a realizar las actividades tal cual lo está haciendo, ya que se mantenga de forma constante, cierto, y ante cualquier duda que usted tenga sobre el contenido y también sobre las preguntas, no dude en escribirme al email, cierto, y yo le voy a responder sus dudas en cuanto al contenido y a las actividades. Así que no dude en consultarme. Esta sería, cierto, nuestra clase del día de hoy. Nos estamos viendo en una nueva retroalimentación y también en una nueva clase. Cuídense, que estén bien. Hasta luego.